Mis amigos fanáticos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video tutorial con un nuevo diorama en el cual tiene que ver con la saga de Asgard. Para ello lo que vamos a ocupar van a ser dos placas de unicel, las cuales van a medir 2 centímetros de alto, y las medidas que tienen estas placas también son de 50 por 50. Y vamos a iniciar con una base con unos escalones, que es donde podrías acomodar alguna de tus figuras o inclusive la armadura de Odín. Para ello vamos a necesitar 3 bases de unicel. Cada una va a ser de 15 centímetros de un lado y del otro lado va a ser de 16. Otra sería de 15 por 13 y la última sería de 15 por 10. Que es decir que le vamos a dejar 3 centímetros de espacio entre cada escalón. Más adelante los vamos a unir con silicón y a los lados les vamos a adornar con unos ladrillos, y como pueden ver también le vamos a colocar unos barandales, los cuales ya los tengo recortados para que luzca de esta manera. Y bueno, para realizar estos barandales lo que yo hice fue agarrar un pedazo de unicel y le dejé un espacio de 2 centímetros de altura, que es lo que mide la placa, y del lado de fondo del escalón son los 3 centímetros que le dejé para que de esta manera vaya embonando. Y por último le vamos a hacer un corte en diagonal. Y bueno, esta base con escalones la vamos a adornar con algunas columnas, las cuales van a ser 4, 2 atrás y 2 enfrente. Bueno, 2 de ellas van a tener una medida de 20 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. Estas van a ser las que van a estar al fondo. Y las 2 que van a estar enfrente van a tener una medida de 15 centímetros de alto por 5 de ancho también. Esto es la consideración de cada uno. Los pueden hacer más bajos o más altos, dependiendo de sus gustos, y también del ancho puede ser dependiendo del tamaño de su diorama. Y en la parte de arriba de las columnas les vamos a colocar una pequeña placa de unicel, la cual es de únicamente 1 centímetro de alto y mide 6 por 3. Ahora, como pueden apreciar, una placa de unicel la vamos a ocupar para la base y la otra placa la vamos a ocupar para los muros. Un muro lo vamos a colocar en la parte de atrás, es decir, en el fondo, y la otra la vamos a colocar en uno de los lados. Y en estos muros les vamos a hacer unos bloques de ladrillo o unos ladrillos. Para esta placa del fondo, la medida que vamos a utilizar, o la medida que yo utilicé, es de 45 de ancho y 25 de alto.
Y lo que vamos a hacer va a ser trazar nuestros bloques primero, para lo cual yo ya hice del otro lado. Para ello, las medidas que utilicé entre cada ladrillo o bloque va a ser de 5 centímetros de ancho por 3 centímetros de alto. Y cada fila tiene que estar intercalada para que se vea mucho mejor. Como saben, primero vamos a trazar los bloques en nuestra placa de unicel. Tienen que estar marcados con algún bolígrafo, pluma o lápiz o plumón. Y posteriormente, una vez que ya hayamos trazado los ladrillos, vamos a pasar el cúter sobre los trazos que hicimos sin meter completamente el cúter, únicamente para hacerle una ligera rasgada. Y finalmente, para que se noten más los espacios entre cada uno, vamos a utilizar una lima o una lija y suavemente la vamos a ir pasando en los espacios que hicimos con el cúter anteriormente. De esta manera nos van a quedar mejor definidos los cuadros de nuestros ladrillos. En la parte superior de nuestro muro le vamos a hacer unos arcos, y para ello vamos a utilizar una parte de la placa de unicel. La medida que voy a utilizar va a ser de 10 centímetros de alto de esta placa, donde vamos a hacer los arcos, y de ancho van a ser 45 centímetros. Y para sostener estos arcos vamos a tener estas pequeñas columnas, la cual va a medir 4 centímetros de ancho por 13 centímetros de alto. Y la pequeña placa que va a tener arriba va a ser de 5 centímetros de ancho, 3 de fondo y 2 de alto. Es decir que si sumamos los 13 de la columna más 2 de este cuadro son 15 y 10 de la placa, ya tenemos los 25 centímetros de alto, que es lo que nos debe de dar para que esté del mismo tamaño del muro donde vamos a tener los ladrillos. En total voy a ocupar 4 columnas. 3 de ellas van a estar en la pared del fondo y una de ellas, la que va a estar en la esquina, me va a servir para la pared lateral, la cual va a ocupar una columna más. En esta placa entonces vamos a trazar 2 arcos, los cuales ya he hecho del otro lado y me quedaron de esta manera. Y para los que pensaban que sus clases de geometría ya no les iban a servir y que para qué iban a volver a comprar un compás o para qué les servía utilizar un compás, pues aquí vamos a tener que retomar todo lo que en su momento llegaron a aprender, ya que para que nos quede con un buen detalle vamos a tener que utilizar el compás para trazar el semicírculo. Para ello la medida que utilicé fue de 8 centímetros de radio, teniendo en total un diámetro de 16. Para que estos arcos nos quedaran bien centrados, lo que hice fue dejar un espacio entre ellos de 4 centímetros, que es donde va a ir uno de los pilares. En las orillas dejé también casi los 4 centímetros. Y la mitad de esta placa son 22.5 centímetros, así que trabajé con estos 22.5 centímetros para que el arco quedara centrado.
Una vez que ya tengamos trazados nuestros semicírculos o nuestros arcos, ya los podremos recortar con un cúter. Y aquí les muestro cómo me quedó el arco que voy a hacer en la pared lateral. Y como pueden ver, ya le he recortado la parte del semicírculo, que también ya le he trazado sus ladrillos. Y una vez que ya tengamos todo recortado, nos debe de quedar de esta manera, junto con los pilares. Muy bien, ahora vamos a continuar haciendo otras bases. Una de ellas las vamos a hacer con pedazos que me sobraron, en la cual vamos a dejarle un pequeño escalón. Las medidas que va a tener esta base va a ser de 10 centímetros por 15. Acuérdense que las placas son de 2 centímetros de alto y el escalón va a ser de 10 por 5. Lo que vamos a hacer más adelante va a ser pegar todo con silicón. Y para decorar alrededor de las bases le vamos a colocar estos cuadros que se verán como si fueran ladrillos. Utilizaremos el plato de unicel. También vamos a hacer un pequeño muro de ladrillos, los cuales miden 3 centímetros por 2. Y este muro mide casi 15 centímetros por 6. Y junto a este pequeño muro le vamos a poner una columna que va a ser casi del mismo tamaño de las columnas que hicimos en un principio. Y la vamos a dejar como si estuviera un poco destruida. Más adelante van a ver. Ahora vamos a proceder a cortar los arcos que me faltan, para lo cual vamos a utilizar, como les había mencionado, el cúter. Y esto lo vamos a hacer con mucho cuidado para que nos quede bien definido el círculo. Vamos a reciclar estos pedazos que nos sobraron de los arcos y los vamos a convertir también en una base. Una vez que hayamos terminado de recortar, nos debe de quedar de esta manera. Y como les comentaba, estos pedazos los voy a reciclar uniéndolos con silicón líquido. Y así es como nos va quedando una vez que ya terminamos de recortar nuestras piezas del diorama. Aquí tenemos también ya las bases que vamos a ocupar junto con los pilares. Ahora vamos a proceder a pegar las piezas de las bases. Para ello vamos a utilizar el silicón líquido y voy a comenzar con la base de los escalones. Presionamos fuerte
para que se mantengan bien unidos y nos fijamos que hayan quedado bien centrados. Continuamos ahora con los cuadros que nos van a servir como los ladrillos que vamos a poner al lado de las bases, y para ello vamos a utilizar el plato de unicel y, como les había comentado, vamos a trazar los ladrillos con las medidas de 3 por 2. Una vez que hayamos trazado los cuadros, o más bien los rectángulos, vamos a proceder a recortarlos. Y así ya podemos comenzar a pegarlos con el silicón líquido en nuestras bases. Voy a comenzar a pegarlos en este pequeño muro. Recuerden que los siguientes tienen que dejar un pequeño espacio entre cada uno para que se note la línea divisora entre cada ladrillo. Ya he concluido en pegar todos los ladrillos de un lado. Del otro lado lo voy a hacer como lo hicimos en las paredes que van a estar de fondo. Ahora que he terminado de pegar todos los pequeños rectángulos en las bases, lo que voy a proceder a hacer es que con el cautín voy a empezar a quemar los bordes para darle una mejor textura y para eliminar lo que me haya sobrado. Esto lo voy a hacer con todas las piezas del diorama para que tengan un mejor acabado. Antes de continuar, les muestro cómo quedó esta pequeña base que hice, que la cual va a tener como una textura rocosa y la vamos a cubrir más adelante de nieve. Como pueden apreciar, son únicamente varias piezas que me sobraron del unicel pegadas con el silicón líquido. Lo que procede ahora es que le vamos a colocar al diorama el texturizado de piedra, para lo cual vamos a utilizar el famoso cemento blanco, pegamento blanco y un poco de agua. Tengo otros videos en donde también les muestro cómo hago esta mezcla. Normalmente sí ocupo algo de pegamento blanco y nada más un poco de agua para que quede algo espeso. Lo revolvemos bien hasta que nos quede de esta manera. Ahora, con la ayuda de alguna espátula, o igualmente si gustan usar sus manos o sus dedos, empezamos a acoplar la mezcla. En este caso voy a iniciar con la base. De esta forma es como nos va quedando. Y vamos a continuar haciendo este procedimiento con el resto de las piezas. Aquí les muestro que ya lo hice con los arcos. Y para que nos quede con un mejor acabado, lo que hice fue que con ayuda de una lija lo estuve pasando por todas las partes en donde se le colocó el cemento para que llegue a quedar de una forma más lisa, y así también eliminar los pequeños grumos o pequeñas moronas que se le llegan a hacer.
Tengan cuidado también al hacer este paso, ya que si lo hacen con mucha fuerza o en repetidas ocasiones, van a quitarle completamente el cemento blanco. Ahora que he terminado de lijar la parte de los arcos, puedo pegar estas piezas a los muros que van a ir al fondo del diorama. Para ello utilizaré nuevamente el silicón líquido. Una vez que haya terminado de pegar estas piezas, voy a aplicar la mezcla del cemento blanco en el resto del diorama, obviamente incluyendo también en estos muros. Y posteriormente que se haya secado, también procederé a lijarlo para eliminar los pequeños grumos o las moronas. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar esta parte del tutorial, ya que faltan bastantes minutos todavía. Entonces lo vamos a dejar para una segunda parte, la cual ya está casi terminada. Así que no se lo pierdan, por favor. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos estamos viendo en la segunda parte.